¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estrenando este primer capítulo de TBS. En este capítulo quiero mostrarles parte de un recuerdo que lo conseguí en buscando material, buscando contenido. Me encontré con este video que quisiera mostrarles, pero antes voy a contarles un poco del contexto. Aproximadamente en el año 2006-2007 tuve la oportunidad de empezar a ver clases de composición musical con el maestro Blas Emilio Atertois, un grandísimo compositor latinoamericano de nacionalidad colombiana. De todas maneras, allí abajo le dejo en la descripción, les dejo un enlace con la biografía del maestro para que lo conozcan. Yo desde muy joven, muy jovencito, viajaba a la capital a ver clases con el maestro. Y bueno, ya luego que crecí, que me mudé yo a la capital, tuve la oportunidad de trabajar ya directamente con el maestro dentro del Conservatorio de Música. En el poco tiempo que vi clase con él, estando ya en la capital, recuerdo que una de las cosas que vimos es la composición para ensambles, sobre todo lo que era construir acordes, construir armonía para ensamble de metales. Así que bueno, compuse una obra que se llama Marcha Fanfar. Digamos que vendría siendo, dentro de las pocas obras que he escrito, vendría siendo la tercera. Una vez, digamos que hubo como un estreno de la obra, pero realmente no fue algo... Yo sé que va a sonar un poco crudo, pero no se lograron las expectativas que yo esperaba. Dichosamente, años posteriores, en el año 2012 exactamente, tuve la oportunidad de asistir a un curso de dirección orquestal con el maestro Thomas Clamor, un grandísimo músico, trompetista, director de orquestas, de ensambles. Él fue trompetista de la Filarmónica de Berlín y bueno, y ha sido director de numerosos ensambles y orquestas de vientos en Europa. Con el maestro Thomas, bueno, viví una experiencia fabulosa. Fue algo, primero, aterrador porque como algo natural de uno, siempre uno tiene un poco de miedo al mostrar algo hecho por uno. A pesar de que siempre he sido una persona extrovertida, algunas veces, ya va, un poco reservado en ciertas cosas. Pero bueno, nada, me llené de valor. Fui, mostré mi trabajo, mostré mi material, gustó, apoyó el trabajo que estaba realizando, me pidió que incorporáramos mi obra en el repertorio de la orquesta, del ensamble. Empezó a trabajar mi dirección con misma obra. Dentro de las cosas fabulosas fue que, le gustó mi obra, se trabajó prácticamente como un estreno. Algo maravilloso, algo extraordinario fue que el ensamble era un ensamble de muy alto nivel. Logramos trabajar en gran detalle parte de lo que es la forma, ese color que yo buscaba con el ensamble y todo eso. También recibí muchas recomendaciones del maestro, tuve la oportunidad de aprovechar todo ese conocimiento vasto que nos brindó el maestro durante esa semana. Hice correcciones dentro de la obra y al final dejé un trabajo definitivo, aparte del trabajo que ya había realizado con el maestro Blas Emilio Atertois años anteriores. Luego con el maestro Thomas Clamor, que obviamente, siendo trompetista y especialista en instrumentos de viento metal, pudimos hacer una corrección y ya dejar una obra más, digamos, una obra más pulida, una obra mejor realizada para los metales. Y bueno, se logró un buen trabajo. En el video está la presentación completa de esta obra de Marcha Fanfar, bajo mi dirección. Sé que les va a parecer cómico y mi estilo que usaba en esos años. Me había dejado crecer el cabello y me veía un poco chistoso viéndolo ahora. Pero bueno, es parte de la juventud, es parte de las etapas de la vida que vivimos, que vamos superando, y haber vivido esas experiencias, esas situaciones me ayudaron en mi trabajo. Y como se titula el capítulo, disfrutando de mi trabajo, de verdad que por lo menos esta etapa fue algo, esta experiencia fue algo maravilloso, fue algo extraordinario, intercambiar conocimientos con otros colegas de diferentes partes de tu mismo país y además intercambiar este conocimiento y también las experiencias y anécdotas que nos enseñó el maestro durante esa semana, que fueron maravillosas. Sé que muchos colegas que han compartido más que yo con el maestro lo pueden decir
con mayor razón. El eje central de este capítulo es, bueno, presentarles esta obra que escribí de jovencito. Si mal no recuerdo, tenía 17 años cuando escribí esta obra. Espero que la disfruten muchísimo. Aquí vamos, ya con el video.
muchísimas gracias. Espero que lo hayan disfrutado. Por favor, dejen sus comentarios, a ver qué les pareció, qué sintieron. Si no se han suscrito, den clic ahí abajo en suscripción. Si quieren estar atentos a las actualizaciones, dale a la campanita, ya saben lo que tienen que hacer, compartan con amigos y gracias por su visita. Viento en el Orsi, que siga la música, chicos.